Bienvenidos a la primera masterclass de Nexen Capital. Este será un espacio para compartir aquellos trucos, aquellas estrategias que nos ayudan a poder conseguir financiación. En este caso, hablaremos por primera vez acerca cómo contactar de manera rápida y eficaz con un inversor y que esto nos permita convertir el primer ticket o el segundo o el tercero en menos de 2, 3 meses. A diferencia de quizás los estándares o el método tradicional que hace que el promedio de tiempo para poder levantar capital sea de 4 a 8 meses en caso de que el proyecto sea invertible y el emprendedor lo lleve a cabo de la forma eficaz. Como Nexen Capital sabemos que lo primero en las startups es hacer crecer el negocio y que la financiación es muy importante, pero el emprendedor no dispone del mayor tiempo posible para poder encarar el proceso de financiación. Empezamos con esta masterclass que consideramos que os será de gran ayuda y será muy útil para todos vosotros. Primero debemos de conocer lo que no se debe hacer en el fundraising, empezando por la falta de planificación y de tiempo. A lo que nos referimos en cuanto a tiempo es que desde el día que anuncias a un inversor y le contactas mostrando tu negocio y comentándole que estás buscando inversión, a partir de ese día ya el reloj empieza a contar hacia atrás y tienes un límite de tiempo hasta un máximo de 8 o 10 meses para conseguir el primer ticket. ¿Y por qué? Porque el ecosistema de inversión de startups en España es muy pequeño y los inversores se conocen muy bien unos entre otros y mantienen un contacto muy activo y fluido y por ello, pues cuando les llega una oportunidad de financiación, la suelen compartir con terceros para que les ayuden en el análisis o para intercambiar deal flow entre unos y otros. Y la falta de planificación se refiere a que debemos de conocer muy bien cuál es el funnel de análisis de un inversor, cuáles son sus timings y también ajustarlos a lo que nosotros tenemos esperado para afrontar este proceso de fundraising. Seguidamente, de la falta de preparación de los documentos. Esto es algo que trabajamos desde Nexen Capital para asegurarnos que se ajusten a- al interés de un inversor y a cuáles son sus preferencias. Eh, Hacer referencia al Investor Deck, al Virtual Data Room y a otros documentos. Y también la formación. Formación podrían ser las definiciones, las palabras que usan los inversores, aquellas preguntas que suelen hacer más típicas, conocerlas, pues podría ser una ventaja muy positiva y no, y debemos de saber pues que en el proceso de fundraising estamos compitiendo contra otras startups para que un inversor considere que la nuestra puede ser más interesante y tener un potencial de crecimiento mayor al de otros negocios. Y otro error muy común que solemos ver es contactar directamente. Contactar directamente es sin hacer un estudio previo, identificando aquellos inversores que se ajuste a la tesis y además sin un CRM propio y específico para el proceso fundraising que nos permita hacer un seguimiento de contacto correcto y poder tener a todos los inversores identificados y haciendo un embudo de venta como lo haríamos en cualquier proceso de, de ventas B2B y que siempre es fundamental contar con ello. ¿Y por qué? Porque el fundraising no deja de ser un proceso de ventas y esto es lo mismo que cualquier estrategia que habrás aplicado para tu negocio, con donde primero debes de conocer muy bien cuál es tu cliente, cuál es tu target y identificar qué es aquello que le puede interesar de forma que le puedas vender un servicio o un producto acorde a su problema o sus intereses.
Y en el fundraising para startups es lo mismo, por lo que debes de conocer muy bien qué es aquello que le interesa a un inversor y qué es lo que le motiva a poder tomar acción. Y en esta masterclass veremos cuál es y en qué consiste este proceso. Empezando por el funnel, que es súper importante que como emprendedor y fundador de una startup conozcas cuáles son los timings promedios para conseguir financiación y, como bien mencionado anteriormente, suele ser entre 4 y 8 meses. Entonces, desde que enviamos una en nuestro deck o contactamos con un inversor hasta que se confirma la operación, en caso de que fuese así, de lo normal, en el método tradicional, suele tomar 3 meses, 4 meses, todo dependerá de lo ágil que haya sido el inversor y nosotros mismos en la toma de contacto. Sin embargo, a continuación y más adelante, veremos cómo hacer que este proceso dure como mucho 2 meses. Y os sorprenderá, pero la verdad que es una estrategia sencilla y eficaz y que yo mismo en Atico Ventures y los clientes en Exen Capital lo estamos probando. En esta slide vemos un funnel de ventas como cualquiera y lo que nos indica es que por cada 100 oportunidades que recibe un Business Angel o un Venture Capital, acaba invirtiendo en una o a veces incluso en 0,5. Por lo que hay algunos inversores que solo invierten una de cada 200 operaciones que reciben. Todo empieza por el contacto con el inversor que recibe una oportunidad de inversión, donde suelen caer la mitad, descartan 50 de las 100 compañías las cuales han recibido. ¿Y esto a qué se debe? A que no existe un encaje o bien con el inversor o que la documentación considera que no le parece suficientemente interesante y no está bien planteado el proceso fundraising, o que quizás eh, por X motivo no le puede encajar la oportunidad ya que ha invertido en un competidor o otros factores que podrían definir que se descartase esta operación. En Excel Capital, pues procuramos, como no, de poder contar con ellos, con aquellos documentos que sí sean relevantes para el inversor y tener identificado aquellos perfiles de inversores que consideremos que sí que existe un encaje, además. Más adelante, el inversor suele llevar a cabo un análisis breve de la startup, pues entrando en profundidad en la experiencia del equipo fundador, también en el mercado, en la atracción, en el modelo y en ciertos detalles para acabar descartando unas 20 más y seguidamente poder tener una primera toma de contacto, una llamada con 30 startups. Aquí es cuando de verdad nos permite jugar a nuestro favor, porque cualquiera puede crear un documento y un documento no debe de por qué definir a un negocio, pero a un emprendedor sí es quien define una startup, porque el equipo es lo más importante de un negocio y es lo que valora más un inversor. Y por ello, a partir de la primera llamada, es cuando ya un emprendedor está más seguro de sí mismo, ya que puede establecer un contacto con el inversor e ir pasando por las diferentes fases, la cual sería el Q&A y un análisis más detallado, que este suele ser entre unas 15 o 30 compañías. Aquí hemos sido generosos eh, indicando que eran 30, pero por lo general serían 15 startups. Seguidamente, el Investment Memo y el comité. Esto es un análisis muy detallado que se hace de la compañía en caso de que realmente exista un interés y además lo presenten en el comité de inversión que se suele realizar de forma mensual, por lo general, en cada Venture Capital.
y finalmente acabar invirtiendo en una compañía. Y como vemos, en la derecha nos aparece indicado cuál es el tiempo promedio de cada una de estas fases del proceso y que es muy importante conocerlas para saber cuándo nos encontremos en esta, pues de qué manera podemos influir de manera positiva en cada uno. Hoy os venimos a hablar de las puertas mágicas, porque en Exen Capital nos gusta hacer las cosas diferentes y que sobre todo funcionen, y nos hemos inventado un concepto que es la puerta mágica que nos permite pasar de ser aquella compañía de las 100 que contacta con un inversor, saltarnos todos los puntos del 2, 3 y 4 para acabar entre aquellas tres startups que se presentan en el comité de inversión y que en pocos días nos pueden eh, confirmar o descartar la oportunidad de inversión. Solo hay una vía que es posible, que muy pocos conocen y la aplican, y que en Exen Capital nosotros ya hemos validado esta estrategia con algunas de las startups y la verdad está siendo muy efectiva y lo será siempre, no para 2023, sino para 2024, 2025 y por mucho tiempo, debido a que es lo que comentan los inversores que a la vez funcionan. Y lo veremos en un caso real de un inversor que lo menciona. Entonces, hemos visto lo que no debemos de hacer, ahora comentaremos lo que sí debemos hacer en el fundraising. ¿Cómo no? Pues dedicar aquel tiempo requerido para poder establecer el contacto con los inversores. Yo recomiendo que sea entre 4 y 6 meses, debido a que siempre habrán algunos inconvenientes durante este proceso de contacto y dependiendo de la ronda en la que te encuentres, cambiará mucho los timings. No es lo mismo empezar el proceso de financiación en diciembre, que quizás los inversores están haciendo una planificación del año que viene, que en febrero o marzo, donde quizás los venture capitals disponen de más capital. Así que dedicar el tiempo requerido según el momento macroeconómico que nos encontremos o el momento según la disponibilidad y los activos que sea un inversor, es importante tenerlo en cuenta. También conocer mejor al inversor y no al inversor en general, sino a cada uno de estos. Cuando vayamos a contactar con un business angel o un venture capital, pues saber qué es aquello que le interesa, de qué forma podemos establecer el contacto con este, cuáles son sus timings, qué es lo que busca una compañía. Si lo sabemos, podremos contactar con este de la forma indicada. Y finalmente, establecer una estrategia de seguimiento de contacto con los fondos y los business angels. Como dice Luis Encabo, que os recomiendo mucho seguirle en LinkedIn, el 30% del proceso de venta en las compañías es la toma de contacto y el 70% el follow-up, el seguimiento. Aquí podemos decir que el 90% es el seguimiento de contacto, y esto lo he visto de algunas startups como Aurora Jobs, quienes mencionan que han conseguido la financiación debido a que eran muy persistentes en la toma de contacto con los inversores. Y eso es muy bueno porque el inversor va a valorar que si estás muy encima de este, pues seguramente también lo harás con tus clientes y con los próximos inversores, y esto genera pues muy buenas sensaciones. Como bien mencionaba antes, los inversores nos comentan, como aquí el ejemplo de Adrián Escabias de Atico Ventures, que él solo analiza o quizás analiza en mayor profundidad
aquellos negocios, startups que se acercan a él a través de una recomendación y que son estas las oportunidades que las toma en mayor consideración. Sin embargo, pues los emprendedores que desconocen cuál es el proceso de funnel y de análisis de un inversor, no toman nota de ello y contactan a lo loco, de forma desesperada, con muchísimos inversores sin saber lo que de verdad hará que les parezca una oportunidad interesante o no. Y esto lo debemos de conocer, no por el hecho que nos descarte un emprendedor, significa que si hubiésemos llegado a este de forma diferente, también nos hubiese descartado. Aquí juega un papel o un factor muy importante que es el FOMO, el Fear of Missing Out, en inglés que se conoce y se traduce en el miedo a perderse una oportunidad. Entonces, si recibimos o, o nos apoyamos de alguien para que nos pueda recomendar el contacto con un inversor, a este le va a generar este factor de FOMO debido a que está recibiendo esta startup o recomendación a través de alguien a quien de verdad le importa y le tiene consideración. Entonces, ya sabiendo que es lo que los inversores nos están pidiendo, que ellos analizan oportunidades que sobre todo les vienen a través de referidos, la mejor estrategia de contacto o de encontrar referidos son las tres siguientes y están numeradas de mayor relevancia a menor, pero cada una es igual de importante a la vez y debemos de aplicarlas todas ellas. Y veremos cómo podemos aplicar todas poco a poco, empezando por el emprendedor del portfolio. El emprendedor de portfolio es aquella startup, aquella compañía que ya ha sido invertida por nuestro inversor objetivo y que además está teniendo una buena atracción y un crecimiento desde que ha recibido el capital. Entonces, esto podemos saber qué compañías ha invertido un inversor debido a que seguramente lo tendrá o en LinkedIn, en su experiencia de contacto o en la página web, en el apartado de portfolio. Ya sabiendo esto, pues podemos deducir si esta compañía está teniendo buena atracción o no, según noticias que han aparecido en Internet, de si ha levantado capital en los últimos meses, si ya no tiene página web o quizás el emprendedor en LinkedIn se ha cambiado la experiencia profesional por una a otra, diferentes factores, muchísima intuición, pero seguro que podréis haceros una idea. Cuando un emprendedor nos hace una recomendación de nuestra compañía a un inversor y además esta está teniendo buena atracción, la compañía del portfolio del inversor, se genera una referencia o una sensación muy positiva de parte del inversor porque confía mucho en la intuición o, o también en el análisis que se ha tomado a cabo eh, este propio emprendedor. Así que es importante tenerlo en cuenta. Segundo, un inversor tercero. Esto puede ser de dos maneras. La mejor es si ya hemos confirmado con un inversor que tiene contactos en la industria y nos puede hacer una recomendación a otro inversor que ya conoce y esto le animará entonces a querer tomar acción, ya que el inversor que nos hace la recomendación ya cuenta con este factor conocido como el skin in the game, que ya tiene una parte del negocio y por ello pues que quiere arrastrar a otros a que también se unan en el proceso de financiación. También podría ser que quizás
un inversor de una tesis completamente diferente a la nuestra, en caso de que fuésemos una compañía de foodtech, pues un inversor que solo invierte en biotech le recomendase nuestra oportunidad de negocio a otro inversor que invierte en foodtech, debido a que como no encaja nuestra tesis en su fondo, pero le parece interesante que conozca nuestra oportunidad, pues este inversor objetivo se tomará esta oportunidad con relevancia porque tiene en cuenta la recomendación que ha recibido. Y finalmente, la tercera vía son los eventos o los foros de inversión que nos permiten conectar en persona y directamente con un inversor como a nosotros nos gustaría, ya que como vimos en el funnel, la primera llamada se suele realizar en una fase más avanzada del contacto y a través de un evento o un foro eh, se nos tomará en muchísima consideración y también demostrará nuestra proactividad de estar en el evento y acercarnos a este inversor. Entonces, la mejor estrategia de contacto es la que combina estos tres, debido a que si conseguimos a un emprendedor del portfolio de un inversor para que nos haga la recomendación con este y a través de este confirmamos el ticket, nos permitirá poder recibir a través de este inversor, recomendaciones a otros inversores. Y podemos a la vez participar en algún foro de inversión o asistir a algún evento para conocer a más. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de esta estrategia de contacto? Porque no solo nos posiciona muy bien, sino que a la vez nos proporcionan información muy relevante. Primero, porque nos permite conocer cuál es la implicación del inversor. Como habréis visto o escuchado de la mayoría de inversores, todos suelen indicar que tienen o que ofrecen este smart money, estos conocimientos, contactos de la industria, pero la realidad es que no es así. Entonces, si podemos saber desde la experiencia de un emprendedor que ha recibido este capital del inversor, pues nos dirá cuál es la implicación real de este inversor, cómo actúa ante una situación complicada, qué apoyo les ofrece. Y estos son, sin duda, algunos factores que son de muchísimo valor al poder conocer a un inversor y en caso de que recibamos diferentes term sheets, que nos ayude a tomar una decisión de qué inversor nos gustaría que formase parte de nuestro cap table. Después, como no, pues a la vez saber cómo establecer el contacto con este. Pues a nuestro inversor objetivo, ¿qué es aquello que le interesa? ¿Qué preguntas nos puede hacer? ¿En qué industrias está interesado? ¿Cuáles son sus intereses? Si lo conocemos, podremos sacarles algunos temas de conversa que puedan parecerles interesantes y, ante ello, pues acelerar más el proceso de contacto. Y finalmente, pues al haber sido recomendados a través del emprendedor, este inversor nos tendrá en consideración y en principio el proceso de contacto y la decisión debería ser más rápida. Entonces, volvemos al panel anterior, donde habíamos comentado la puerta mágica que nos permite pasar del punto uno de contacto con inversora al punto 3 de estar en, 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 en el comité de análisis y poder ser de las últimas compañías en aparecer eh, en, en la toma de decisión del inversor, pues de qué manera esto influye y cómo podemos hacer que este proceso se ejecute de forma eficaz. Esto es posible a través
de una serie de pasos que en Exem Capital lo trabajamos de forma muy detenida y que a continuación voy a explicar más o menos, en resumen, en qué consiste. Todo empieza desde identificar cuál es el encaje con el inversor. Para ello, pues en Exen Capital contamos con un CRM que podemos ver si un inversor de verdad encaja en nuestra compañía en esta debido la tesis, la fase en la que invierte, el ticket máximo, mínimo, la sede y otros factores para poder entonces decidir si vale la pena contactar con este o no. En caso de que sea así, deberíamos de analizar el portfolio de este inversor para poder conocer aquellas compañías de forma que podamos activar y ejecutar el proceso de contacto a través de recomendaciones que veíamos anteriormente. Cuando analizamos el portfolio, debemos de seleccionar a las tres compañías que consideremos que sean las más activas y que a la vez estén teniendo un progreso de forma sostenible desde el momento que recibieron la financiación. ¿Por qué, por qué tenerlo en cuenta? Porque si fuese el caso de que una de las compañías de Onyx Fan, que hemos el ejemplo, la queremos utilizar como intermediario en el contacto con el inversor, quizás esta compañía ha cerrado y realmente no nos será favorable establecer el contacto a través de este. Entonces, si seleccionamos aquellas tres compañías buscando información en Google acerca si ha levantado capital en los últimos meses, si aparece una noticia de un diario relevante o buscando información en el LinkedIn de la compañía, ya podremos deducir si nos sirve o no para el contacto con este inversor. Y además, si lo hacemos con tres compañías, en el caso de que nos equivoquemos en una o dos, al menos podremos contar con una compañía que sí nos sea válida y que a la vez pues, nos permita contactar de forma rápida y eficiente. Cuando ya lo hayamos hecho, que aquí hemos seleccionado a Jordi Jouvet de Maslitz, pues deberemos de asegurarnos de que el perfil del fundador de LinkedIn sea activo para que podamos contactar con este de forma rápida. Por lo general, deberemos de buscar al CEO de la compañía, no al CTO o al CFO, y esto es porque el CEO es quien habrá establecido seguramente el contacto con el inversor y la estrategia de fundraising. Entonces, en lugar de enviar un mensaje por LinkedIn, ya que este proceso lo hace largo y puede que este emprendedor quizás no esté conectado en la red social que, que entre en esta de vez en cuando, sí que sabemos que todos abrimos el mail al menos una vez por día. Entonces, hacemos uso en Exen Capital de una herramienta que se llama Lusha o otra que se llama Apollo, que nos permite detectar o descubrir cuál es el mail de esta persona en 2 clics. Y a través de esta herramienta hemos podido identificar cuál es el mail de Jordi para así escribirle un mensaje y pedirle tener una reunión para que nos haga la recomendación con el inversor. Entonces, una vez extraemos los datos de contacto, nos permitirá enviarle un mail y, como no, pues deberemos actualizar nuestro CRM para hacer un seguimiento de contacto y que no nos perdamos, no perdamos la referencia con este emprendedor. Algunas recomendaciones a tener en cuenta son las siguientes. Cuando contactes a través de un emprendedor para llegar a un inversor objetivo, la primera vez hazlo a través de un mail. Incluye en este mail un link
para que haga una reserva de Calendly en las siguientes 2 semanas. ¿Cómo podría ser esto? Pues escribir un mensaje de un mensaje de mail, el cual indique que, que hemos estado buscando o siguiendo la compañía en los últimos meses y que hemos visto que ha sido invertido por nuestro potencial inversor objetivo y nos gustaría tener una llamada con el fundador para que nos contase un poco más acerca cómo llegar a este inversor. Y si incluimos en este mail un link de Calendly para que pueda reservar una llamada con nosotros de media hora, pues facilitará muchísimo el proceso. Y si esta llamada es en las próximas 2 semanas, en un intervalo de 2 semanas, pues será incluso mejor para que sea lo más rápido posible. En caso de que no sea eficaz este proceso, pues a través de la herramienta que veíamos anteriormente, como Lusha o Apollo, también nos proporciona los datos de el número de contacto de teléfono de este emprendedor. Entonces podremos activar el segundo canal, que es una llamada por teléfono. Yo recomendaría hacerlo en caso de que hayan pasado 2 semanas desde el primer mail y no hayamos recibido ninguna respuesta. En la llamada de teléfono puedes comentarle al emprendedor que en caso de que te pregunte cómo tienes su teléfono, que tienes su teléfono a través de un evento de startups o te lo ha proporcionado un emprendedor del ecosistema y en 5 minutos, si le puedes llegar a contar cuál es la finalidad de esta llamada y si considerase que pudiese haber un encaje con el inversor, pues mucho mejor. Segunda recomendación es no abusar del contacto del aliado, ser claro y directo. A lo que me refiero es muy probable que este emprendedor, esta startup, que queremos que sea nuestro aliado, haya recibido financiación de dos o más inversores, quienes también nos interesa. Os recomiendo solo pedir que os haga la recomendación o el referido a un solo inversor, ya que en caso de que sea a muchísimos más, seguramente le parecerá pues un poco abusivo y le será complicado tomar acción debido al gran esfuerzo que esto le puede someter. Y tampoco nos podrá proporcionar la información que nos sería útil para el contacto con el inversor que nos gustaría en caso de que hubiese uno. A la vez, en caso de que quiera hacer de intermediario con el inversor objetivo, pues le debemos de facilitar. Esto lo podemos hacer escribiéndole o mandarle nosotros directamente cuál es el mensaje de mail para que haga copiar y pegar y lo pueda mandar en pocos minutos. Y si lo hacemos, también nos facilitará en que podrá escribir aquel mensaje que a nosotros nos hubiese gustado. Y la última recomendación es dedicar el tiempo suficiente debido a que debes saber que convertirás uno de cada 100 inversores a los que contactes y por ello fallarás y, como no, deberás de iterar los documentos y todo el proceso de toma de contacto. Recuerda que confirmas uno de cada 100 inversores objetivos, es decir, que realmente encaja tu compañía con la tesis de inversión del Business Angel o Venture Capital, y esto es un proceso de números y estadística, por lo que debes de abrir muchas puertas. Muestro de nuevo cuál es el funnel que hemos visto anteriormente y os recuerdo que la estrategia de la puerta mágica y el secreto para poder llegar del contacto del inversor al comité de inversión consiste en buscar
a un contacto aliado, que puede ser o bien un emprendedor que forme parte del portfolio de nuestro inversor objetivo, o a través de un inversor tercero que nos pueda hacer la recomendación de contacto, o bien conociendo a este inversor en un evento o un foro de inversión. Me gustaría finalizar con una frase que escuché de Bill Gates, que es un inversor muy activo en Murcia, que dijo lo siguiente: nunca tendrás una segunda oportunidad para causar una primera impresión. Yo os aseguro que si la primera impresión es a través de una recomendación, el factor wow será multiplicado por lo mínimo por 10 veces. Entonces, si llegamos a un inversor por primera vez a través de una recomendación, será más fácil generar el factor wow. En cambio, si hemos llegado anteriormente a este inversor a través del funnel tradicional y nos han descartado, no tendremos una oportunidad para causar aquella primera impresión y complicará el proceso de fundraising. Así que ya sabes cuáles son las claves de la estrategia de contacto con un inversor. Recuerda aplicarlas en el proceso de fundraising para que puedas convertir a aquellos inversores potenciales en cuestión de días. Y, como no, haznos tantas preguntas como quieras, que estaremos allí para ayudarte en todo el proceso.